Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre eterno, a bendecir este tiempo. Declaramos, Espíritu Santo, de que eres tú quien habla a nuestros corazones en esta mañana, porque lo necesitamos, Dios. Bendigo a tu pueblo, Padre eterno, en esta mañana. Declaramos que tú nos das un espíritu de revelación, que tu presencia, Padre eterno, tu amor, tu poder esté en medio de nosotros, Padre, un espíritu de temor a Jehová. Yo bendigo en esta mañana, Padre eterno, tu palabra en el nombre de Jesús, y te suplicamos, Padre, que cumplas el propósito por el cual enviaste tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias le damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta hora, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes un tema. Un tema que el Señor me estuvo dando en estos días, amén. Y yo lo titulé como las grietas de un pastor. Miren qué importante es esto, mis amados hermanos, porque qué bueno sería de que el Señor derrame bendiciones sobre nuestras vidas y que nosotros no tengamos ninguna grieta, amén. A veces nosotros analizamos, ¿verdad?, el pueblo, pero pocas veces, ¿verdad?, dejamos de analizarnos nosotros mismos. Y es muy importante, mis amados hermanos, de que nosotros, ¿verdad?, como ministros del Señor, nos analicemos en este tiempo, amén. Yo quiero que ustedes me acompañen en el nombre de Jesús. Vamos a leer un pasaje bíblico que está en el libro de Jeremías, capítulo 2 y versículo 13. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque dos males, oigan esto, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice, me han abandonado a mí, dice, fuente de aguas vivas, dice, y han cavado, oigan, para sí cisternas, pero eso es lo que a mí me llama la atención, dice, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Lo que yo quiero de que nosotros veamos en esta hora, mis amados hermanos, es de que el Señor definitivamente tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros, amén. Pero a veces es difícil, mis amados hermanos, es difícil ver alguna bendición o algún resultado que nosotros esperamos, y es porque hay grietas en nuestro corazón. Entonces, dice que una grieta, mis amados hermanos, es una abertura larga y estrecha, dice, producida en forma natural, dice, por la falta de agua sobre la tierra, o los golpes reiterativos, dice, constantes, ¿verdad?, sobre un cuerpo sólido. Entonces, a mí me llama la atención, mis amados hermanos, porque esta palabra agrietada, ¿verdad?, es la palabra hebrea 76-65, que dice que es dañar, destruir, fracturado, dice que es ser quebrado. Pero dice de que acá figurativamente es un corazón, oigan esto, dice que es un corazón, dice, de un sentimiento quebrado o roto. Entonces, miren, mis amados hermanos, qué terrible es esto en realidad, cuando nosotros buscamos, ¿verdad?, la renovación del pueblo, la restitución del pueblo, la limpieza del pueblo. Pero es muy importante de que nosotros analicemos en realidad en qué es que nosotros estamos fallando. Porque todos nosotros, mis amados hermanos, estamos en la obra de Dios, pero es por su misericordia. Amén. Yo siempre he analizado esto, bueno, estoy de pie no porque sea buena, menos por una obra de justicia, sino por la gracia y la misericordia que el Señor derramó sobre mi vida. Entonces, cuando nosotros vemos esto, mis amados hermanos, dice en el libro de Salmos 69:20, dice, las ofensas me han roto el corazón, dice, estoy sin ánimo. Oiga, miren esto, mis amados, esto es bien terrible, de verdad. Cuando nosotros pastoreamos a un pueblo y cuando nuestro corazón está roto, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero en más de algún momento uno ministra a alguna persona y uno está pasando la misma situación. Entonces, las ofensas, oigan, dice, las ofensas me han roto el corazón, dice, estoy sin ánimo, estoy sin fuerza. ¿Por qué, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Por qué muchas veces en el transcurso del ministerio, por qué nosotros nos quedamos sin fuerza, sin ánimo? A veces el desánimo llega a nuestro corazón. Es por esto, por las grietas que hay en el corazón.
corazón del pastor, por las ofensas que en algún momento, ¿verdad? Estorbaron nuestra alma, ¿verdad? Nuestro corazón. Y dice, estoy sin ánimo, dice, y sin fuerza, inútilmente he buscado quien me consuele, dice, y compadezca. Pero yo les traigo acá, mis amados hermanos, unas grietas. Les traigo 6 grietas, no creo que me dé tiempo definitivamente, pero por lo menos se las voy a mencionar. Una grieta, mire, cuando yo vi este pasaje, mis amados hermanos, está en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 14. Dice la palabra del Señor. Dice, pero tengo contra ti. Ustedes, ¿verdad? Como ministros nosotros sabemos de quién está hablando ahí, y está hablando de la iglesia de Éfeso. Le dice, pero tengo contra ti. Oigan, cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El capítulo número 2, ahí le habla a la iglesia y le dice, conozco, le dice, tu arduo trabajo. Conozco, le dice que sabes identificar a los malos. O sea, no era cualquier iglesia. Pero entonces viene y le dice, conozco tu arduo trabajo, y es un trabajo en el cual ustedes y yo tenemos en la obra de Dios. Yo no creo que a ninguno de nosotros se nos haya sido fácil, sino es difícil. Pero viene el Señor y le dice, conozco tu arduo trabajo, le dice. Y sé, le dice, que reconoces a los malos. Pero había algo tan terrible aquí. Y le dice, pero tengo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Oigan esto. Entonces dice, recuerda, el versículo 5 dice, recuerda, dice, por tanto, dice, ¿de dónde has caído? Dice, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Lo que a mí me llamó la atención, mis amados hermanos, es de que nosotros somos ministros del Señor, pero muchas veces, cuando van pasando los años, mis amados hermanos, uno pierde ese primer amor. Al principio, cuando todo, ¿verdad? Probablemente no éramos ministros todavía, mis amados hermanos, llegábamos y sentíamos aquel deleite de estar en la presencia de Dios, de estar delante de Él. Y cuando fueron pasando los años, mis amados hermanos, se empezó a perder. Y lo que a mí me llama la atención, mis amados hermanos, es que esto es muy tremendo, porque estamos hablando sobre las grietas de un pastor. Y muchas veces, mis amados hermanos, queremos que el pueblo ame y no nos hemos dado cuenta que hemos perdido ese primer amor. Entonces, vean de que lo que a mí me llama la atención es de que nosotros podemos decir, sí, hermana, estamos bien, y en muchas cosas podemos analizarnos nosotros, estamos bien en esto, en lo otro, trabajamos, nos esforzamos, pero no nos damos cuenta que perder el amor, la Biblia nos muestra de que es una caída. Entonces viene y le dice, por tanto, dice, recuerda, por tanto, le dice, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Entonces, cuando yo veía esto, mis amados hermanos, a mí se me quebrantaba el corazón de verdad, porque yo les soy sincera, hubo algo, mis amados hermanos, que a mí me marcó el ministerio. Yo creo de que a todos nosotros más de algo nos ha marcado el ministerio, tanto cosas buenas como también cosas malas que nos han pasado. Pero yo recuerdo, mis amados hermanos, que en el 2014 yo fui a un estudio de pastores. Y ese día, mis amados hermanos, allá en la zona 5, ¿verdad? Allá en Guatemala, cuando yo fui a ese estudio de pastores, cayó una gloria, pero bien tremenda. Ese día predicó el profeta Tito. Y cayó una gloria tan deliciosa, mis amados hermanos, que yo recuerdo que cuando el profeta Tito empezó a invitar a los pastores, yo pasé y recibí la bendición de Dios. Y yo salí, ¿verdad? Yo salí, iba de llorar, y entonces viene un pastor, yo creo que ya no está en el ministerio, y me dice, mija, hoy está en Merachióncita. Y entonces no me marcó lo que él me dijo. Me marcó el ministerio, mis amados hermanos, haber visto la frialdad que tuvo ante la presencia de Dios. Y entonces yo recuerdo que ese día, para ese entonces yo tenía como 8 meses de empezar el ministerio. Y ese día, cuando yo vi la frialdad que él tenía, que ya habían pasado los años, y tenía una frialdad ante la presencia de Dios, entonces, mis amados hermanos, yo recuerdo que desde ese día yo me propuse y yo le dije al Señor, yo no quiero ser así.
Yo no quiero olvidar lo que tú hiciste en mí. No quiero olvidar cuando tú levantaste mi cabeza, porque yo no sé, mi amado hermano, pero al menos cuando nadie creía en mí, el Señor sí creyó en mí. El Señor, mis amados hermanos, levantó nuestra cabeza. El que nosotros estamos al frente de un pueblo es porque Dios nos honró y no lo merecíamos. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de analizar en realidad cómo está, mis amados hermanos, nuestro primer amor delante del Señor. Porque a veces, ¿verdad? Bueno, yo conozco esto y conocemos tal vez mucha parte de la Biblia, aunque es poca, pienso yo, a lo que en realidad el Señor nos quiere mostrar. Pero aún conociendo eso, mis amados, uno deja de buscar la presencia de Dios. El problema con esto es, oigan, esto es bien terrible. El problema de perder el primer amor con el Señor, mis amados hermanos, es de que uno deja de tener la verdadera revelación sobre el pueblo. ¿Y dónde nosotros miramos esto, mis amados hermanos? En Moisés. Dice la palabra del Señor de que Moisés subía al monte, ¿verdad? A hablar con el Señor. Y entonces, mis amados hermanos, cuando pasó, ¿verdad?, lo del becerro de oro, dice de que Moisés descendió, pero ¿quién le reveló? ¿Quién le dijo a él de que el pueblo estaba en pecado porque se habían construido un becerro? Fue el Señor, porque estaba en la presencia de Dios. El problema con esto, mis amados hermanos, de que cuando nosotros dejamos de buscar la presencia de Dios, lamentablemente un pastor se tiene que enterar de la condición del pueblo por chismes y no por la presencia de Dios. Y entonces ya uno está, ¿verdad?, con el don de la sospecha. Y eso no existe, ¿verdad? Entonces no podemos estar nosotros, mis amados, no podemos dejarnos llevar nosotros por los chismes cuando Dios nos llamó y cuando el Señor nos muestra la condición del pueblo en su presencia. Yo recuerdo, mis amados hermanos, en una oportunidad hace unos años, que yo ministré a una persona allá en Guatemala, ¿verdad? Y la hermana llegó y me dice, pastora, me dice, yo tengo problemas con mi esposo, me dijo, y empezó a llorar, ni siquiera se había sentado y ya iba llorando. Y empezó a llorar y empezó a hablarme todo lo que su esposo le hacía. Y entonces el Espíritu me habló. Y entonces yo le dije a ella, mire, le dije, yo no sé, le dije, si usted ha entendido en realidad el poder de la administración, para que usted sea libre. Entonces está bien, usted vino a decirme mi esposo esto que está haciendo. Pero usted cómo está en el adulterio. Y entonces ella empezó a llorar y a llorar. Me dijo, pastora, nadie lo sabe. Llevaba, mis amados hermanos, para ese entonces, les estoy hablando de hace como unos 4 años, y para ese entonces, mis amados hermanos, llevaba ya 20 años de estar en adulterio, ya toda una vida. Y entonces, mis amados hermanos, cuando el Espíritu me habló sobre la condición de esa persona, yo le dije, ¿y usted cómo está? Y entonces, no, pastora, me dijo, yo lo dejé el año pasado. Me dijo, mentira, le dije, porque el Señor me habló de usted hace 15 días. Y empezó a llorar y siguió llorando y me dijo, sí, pastora, me dijo, hace 15 días salí con él. Y entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? Lo que yo quiero de que nosotros veamos es de que por qué es tan importante que nosotros nos metamos en la presencia de Dios, en el mover del Espíritu Santo. Pero no podemos, mis amados hermanos, meternos en el mover del Espíritu Santo si ni siquiera buscamos su presencia. Entonces debemos nosotros de llenarnos, mis amados hermanos, constantemente, pedirle al Señor que Él nos muestre la condición del pueblo para no dejarnos llevar por chismes, porque van a haber problemas, y el problema es que un chisme es mentira porque es chisme. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero creo que sí nos pasa a todos, pero uno identifica cuando uno le está mintiendo. Uno se da cuenta, ¿verdad? A veces cuando las ovejas mienten, a nosotros con mi esposo nos ha pasado que a veces, ¿verdad?, las ovejas mienten y nosotros nos quedamos viendo, así como que pensarán que nos la vamos a creer. Yo les digo, hace un tiempecito también,
Mi esposo tuvo un sueño sobre dos señoritas que estaban que iban a resultar embarazadas. Y recuerdo yo que llamó a los padres y les dijo, si ustedes no se someten con el Señor, ellas van a resultar embarazadas. No hicieron caso. Hoy en día les digo, las dos familias no están en la iglesia por pecado. Y sí resultaron embarazadas. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, de que nosotros analicemos en realidad, que nosotros analicemos la condición del pueblo, que nosotros nos metamos en la presencia de Dios, mis amados hermanos, y que veamos en realidad, mis amados hermanos, lo que Dios quiere con nosotros, lo que Dios es con nosotros. Porque todos nosotros, mis amados hermanos, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Yo les digo, a mí me pasó, a mí casi que no me dan nervios pasar a predicar. Les soy sincera, pero sí me da mucho temor. Porque esto se me puede convertir en algún juicio. Y entonces yo lo prediqué, yo lo enseñé. No puedo, mis amados hermanos, no puedo yo predicar algo en el cual yo no me esfuerzo para ejecutar la palabra de Dios en mi vida. Nosotros debemos de tener una autoridad en el mundo espiritual y debemos de ser identificados para poder lograr algo en el pueblo. Hay otra grieta, mis amados hermanos, y es la amargura. Números 20:10 dice, y reunieron, dice, Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora rebeldes. Miren cómo es esto. Dice, os hemos de hacer, dice, salir agua de esta peña. Lo que yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que Moisés se amargó, el pueblo lo amargó. Y todos, mis amados hermanos, en el ministerio estamos en ese camino. Hay cosas, mis amados hermanos, que nos van a pasar dentro del ministerio y debemos de estar preparados y capacitados para no amargarnos. Y eso lo logramos, mis amados hermanos, equipándonos en cada estudio de pastores. Cuando el apóstol Juan, ¿verdad?, da alguna enseñanza, estar ahí, mis amados, escuchar la enseñanza, venir a buscar la presencia de Dios. Porque necesitamos equiparnos, necesitamos guianza, necesitamos que alguien nos instruya a nosotros, mis amados hermanos. Y entonces dice acá, mis amados hermanos, de que Moisés ya estaba enojado, ¿verdad? Ya estaba enojado y le dice, oíd ahora rebeldes. Y entonces, pero antes de eso, el Señor le dice que si él quería que le diera un pueblo nuevo. Y entonces Moisés dijo no, ¿verdad? Clamó al Señor y dijo que no. Pero después él ya estaba enojado, él ya estaba molesto. ¿Y acaso no nos pasa, mis amados? ¿Acaso no nos pasa? Que a veces uno habla y dice y no hacen caso. O a veces uno lo da todo y lo dejan a uno. Y entonces, si nosotros no sanamos esa grieta, hay amargura. Y no podemos, mis amados hermanos, no podemos nosotros dejar de hacer el bien también por lo que el pueblo hace. Es que ustedes y yo somos servidores de Cristo, pero servidores de verdad. Nosotros no hemos venido a que nos sirvan, hemos venido a servir. Y entonces, mis amados hermanos, viene Moisés aquí y él se amargó. Hay 13 clases de amargura, mis amados hermanos, pero esta es una amargura donde el pueblo amargó a Moisés por la dureza de su corazón. Porque imagínense que el Señor lo levanta como libertador y entonces el pueblo, yo siempre se recuerda de Egipto. Es que allá teníamos donde nos enterraran, ¿verdad? Teníamos cebollitos, pescado, de todo. Y no se pusieron a pensar en la libertad que el Señor les había dado, utilizando a su siervo Moisés. Entonces la amargura, mis amados hermanos, la amargura es algo tan tremendo, mis amados hermanos, y yo creo de que todos pasamos por eso. Todos pasamos por traiciones, mis amados hermanos, todos pasamos por mentiras, por dificultades, pero nosotros debemos de tener la capacidad, mis amados hermanos, de buscar la presencia de Dios, porque si nosotros no buscamos nuestra libertad, el enemigo gana mucha ventaja.
Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de analizar, pero ¿saben qué es lo difícil? Reconocer. Yo les cuento, yo pasé un problema en la iglesia. No, me amargué. ¿Para qué les voy a dar? Me amargué. De ver tanta cosa que uno hace y no hacen caso. Pero cuando yo me amargué, me preocupé por mí mismo. Ahí ya no estaba preocupada por el pueblo, me preocupé por mí mismo. Y entonces yo recuerdo que en cada culto yo llegaba y me postraba y lloraba como no se imaginan, hermano. Y yo me ponía a llorar y yo le decía al Señor, ayúdame a que mis pensamientos estén en las cosas de arriba, en las cosas santas, en las puras, en las verdaderas. Porque cuando uno se amarga, uno se levanta pensando en ese problema, se acuesta pensando en ese problema y no está la persona con uno, pero uno ahí lo anda cargando todo el día. Entonces no podemos, mis amados hermanos, no podemos amargarnos cuando Dios nos dio el ministerio para que lo disfrutemos, para que Dios nos dio el ministerio para que nos deleitemos en Él. Yo no sé cómo se sienten ustedes, mis amados hermanos, cuando ustedes predican, pero a mí el ministerio en lo personal me da vida. Amén. Yo siento algo tan rico cuando yo comparto la palabra, cuando yo doy alguna profecía y cuando yo dejo de profetizar una semana, yo me preocupo. Porque el Espíritu de Dios debe estar ahí constante. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de sanar esas grietas si queremos ver próspero al pueblo. Amén. La amargura, mis amados hermanos, miren, la amargura es una grieta que puede dejar fuera al sacerdote de la tierra prometida. Le pasó a Moisés. Y entonces, vean esto, ¿por qué el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 9:27? Dice, así que yo de esta manera corro. Este pasaje ustedes se lo saben, ¿verdad? Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, dice, no como a la aventura, dice. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, dice, predicado, proclamado, enseñado para otros, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Y entonces nosotros no podemos estar compartiendo la palabra de Dios y al final nosotros seamos eliminados y Jehová reprenda al diablo. Nosotros debemos de saber en realidad, mis amados hermanos, que lo que nosotros hacemos es porque tenemos que ser un ejemplo. Tenemos que buscar, mis amados hermanos, tenemos que ser un ejemplo para los demás y un ejemplo genuino. El apóstol predicaba el día domingo y él decía, nada de ser una cosa aquí y otra en su casa y otra en el trabajo. No, que Jehová reprenda al diablo. No podemos ser así. Y el Espíritu da testimonio. El Espíritu a nosotros nos guía a toda verdad. Pero el corazón, dice, es engañoso y más perverso que todas las cosas. Y entonces, no, hermana, yo voy a hacer lo que mi corazón dice. No se puede. Tenemos que hacer, mis amados hermanos, lo que el Espíritu nos habla, lo que el Espíritu nos indica. Y ese es un tiempo, decía el apóstol, de hacer la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, de que no toda la vida va a ser agradable para usted y para mí. Es agradable para Él. Amén. No exactamente para nosotros. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de ver en realidad cómo nosotros estamos en esta ¿cuánto tiempo yo? Otra grieta tan tremenda, mis amados hermanos, que el Señor a mí me hablaba, era sobre los hijos mal formados. Miren, esto es bien terrible. Dice Levítico 10:1, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, dice, tomaron sus respectivos incensarios, dice, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, dice, que él no les había ordenado. Tener una grieta, oigan esto, tener una grieta en la malformación de los hijos puede hacer que el pueblo menosprecie lo santo de Dios.
¿Y usted cómo dice eso, hermana? Los hijos de Eli eran un sacerdote. Mas sin embargo, mis amados hermanos, la palabra del Señor a nosotros nos muestra de que el pueblo empezó a menospreciar las ofrendas al Señor, los sacrificios para Dios, por el pecado de los hijos. No podemos, mis amados hermanos, no podemos nosotros estar cubriendo a nuestros hijos cuando ellos están mal, porque para eso somos pastores y necesitamos darles una buena dirección. A mí me pasa con mi nena 7 años acaba de cumplir. Pero cuando ella me dice algo y yo sé que me está mintiendo, yo le digo a Mercy, no se olvide que su madre también es pastora. No esté mintiendo. La mentira es del diablo. Y la Biblia dice que el padre de toda mentira es el diablo y usted es hija de Dios. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de formar a nuestros hijos bien, genuinos. Amén. Si van a servir en la obra de Dios, que sea porque son un ejemplo. Eso es muy importante, mis amados hermanos. Miren, peor aún, los hijos de Seba eran sacerdotes. Y entonces, cuando ellos querían reprender a un endemoniado, está en el libro de Hechos, cuando querían reprender a un endemoniado, le dice, en el nombre del Dios de Pablo, te ordenamos que salgas. Y entonces viene el endemoniado y le responde, sé quién es Jesús, le dice. He oído hablar de Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Es que hay una identidad espiritual. Ustedes y yo tenemos identidad física, almática y espiritual. La pregunta es hoy, ¿cuánto nos conocen a nosotros en el mundo espiritual? ¿Qué tan identificados nosotros somos? Estamos ahí. Entonces, solo se los voy a mencionar, mis amados hermanos. Otra grieta es el cónyuge. Gracias a Dios, pastora. Gracias a Dios, ya no termina. Segunda de Samuel 6:16. Lean ustedes en su casa. Otra grieta es el estrés y la ansiedad. Proverbios 12:25. Y está en Salmos 94:19. Jesús, mis amados hermanos, venció el estrés. Eso lo vemos en el libro de Isaías 53:3. Pastora, paso estresada. En Isaías 53:3 está, dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Estás pasando un momento difícil, mi amado hermano. Jesús ya venció en la cruz. ¿Amén? La ansiedad, cuando la ansiedad se vuelve en enfermedad, se preocupa uno por todo y por nada. Entonces, oigan esto, con esto voy a terminar. La grieta del estrés lleva al ministro a morir o a abandonar el ministerio. Y esa es la última, se las menciono. Otra grieta que traigo aquí es la murmuración contra nuestras coberturas. Número 12. Miriam y Aarón hablaron en contra de la esposa de Moisés y el Señor retuvo ese campamento. ¿Por qué a veces los campamentos no continúan? Por la murmuración. No solo de la iglesia, lamentablemente a veces del pastor. Por eso es que se retienen los campamentos. La murmuración es algo muy terrible. Ustedes y yo debemos de aprender a ser hijos de honra. ¿Quieren hablar ustedes algo de alguien? Hablen lo bueno. Hablen siempre lo bueno. Sí, pastora, pero es que me cae mal. Hablen lo bueno. Entonces, esto, mis amados hermanos, con esto termino. Seamos hijos de honra. ¿Qué les parece a ustedes que nosotros el día de hoy digamos, Señor, yo ya no quiero estar agrietado, quiero algo más contigo? Entonces vamos a orar, mis amados hermanos, y con todo nuestro corazón le vamos a pedir al Señor, yo no quiero estar agrietado, renunciamos a eso. En el nombre de Jesús. Empieza a orar, mi amado hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos, pueblo de Dios, y dígale al Señor con todo nuestro corazón, mis amados hermanos, porque tenemos que dirigir un pueblo y lo tenemos que hacer bien.
Ya no quiero estar agrietado. Si la amargura ha llegado a tu alma, mi amado hermano, que el Espíritu de Dios te ministre. Porque déjame recordarte